Muchas gracias por la amable presencia de la doctora María Paula Romo y del licenciado Fernando Larenas, distinguido y querido compañero. La democracia en la teoría y en la práctica nos llamó la atención y obviamente lo leímos y nos hemos permitido invitar a la autora en la serie de los 4 pelagatos por la lucidez, desobediencia, ironía y obstinación. Los 4 pelagatos están dando cabida a un entorno de plumas muy, muy significativas, lo cual nos alegra bastante para que se construya un ámbito de opinión política, económica y de todo orden, que esta sí guarde enormes características de respeto a la pluralidad de los nuevos conceptos, los nuevos pensamientos, especialmente del sistema democrático de un sinnúmero de ecuatorianos que están en su mejor momento de inspiración y contando con una plataforma de referencias verdaderamente históricas de la que está ocurriendo para pesar nuestro, con nuestra democracia y con la práctica democrática. Entonces, María Paula Romo, para comenzar, ha hecho un resumen, ha analizado y ha ubicado en este resumen de análisis lo que ha ocurrido en estos últimos años con la democracia, que una cosa es la teoría democrática y otra la práctica democrática. Y digamos que gracias a su impulso, ella ha logrado comprobar las dos formas de protagonizar democracia en nuestro país. Porque María Paula, señoras y señores, ha protagonizado democracia. Pero la conocimos como una teórica acertadísima de la democracia. Pero en la práctica democrática queremos entender, y esto escuchamos permanentemente cuando refieren su nombre en cualquier escenario público o de amistades intelectuales e ideológicas, manifestar que María Paula se equivocó al haber seleccionado un apoyo a la Revolución Ciudadana. Se trataba de que la ciudadanía, porque esa era una prédica más bien de su movimiento, y con esa prédica ingresaron en esa plataforma gigantesca de Alianza País y otros nombres que improvisaron en esos días. Vean ustedes, cuando hay un trabajo investigativo adecuado de la prensa nacional, nos encontramos con elementos que le permiten al oyente, en nuestro caso, ojalá este trabajo harían los canales de televisión, ojalá haría la prensa escrita, recordarle a los ciudadanos cómo eran nuestros dirigentes, qué pensaban 8, 10 años antes de lo que son ahora. Y voy directo al pensamiento del señor presidente de la República. Vean ustedes cómo, a propósito de la temática que ha escogido para la serie 4 pelagatos, nuestra distinguida invitada María Paula Romo, vean lo que pensaba sobre democracia, sobre pluralidad. Y yo le pregunto, en el año 2006, escúchese bien, antes de que él sea presidente de la República, antes de que sea candidato inclusive, pero estaba ya por esos días, ya se le veía y la consulta era permanente al amigo periodista, ¿no? ¿Y qué le parece? Y si es que tal vez se presenta la oportunidad, etcétera, etcétera. Pero aquí viene lo de fondo. ¿Y qué piensa usted de la democracia? Economista Rafael Correa, ¿qué piensa usted de su ideología?
¿Cuál es su ideología? ¿Qué buscaría hacer? En entrevistas normales, aquí en la radio. Por eso digo, si este trabajo de recorderis harían los medios de comunicación, haríamos entre todos, yo creo que tendríamos otra mentalidad electoral y política en la gente. La memoria, ese rol respecto a la memoria social es el que nos falta. Y ojalá me estén escuchando importantes directivos. Yo siempre he mantenido esto de la memoria de la gente, hasta como una forma para vacilar al político mentiroso, el que ha cambiado de idea, el que nos ha engañado y ha engañado a sus electores. Vean ustedes, y no lo que acabo de adjetivizar, no es contra este invitado espontáneo, que por su significación histórica lo pongo al aire. Y muchas gracias a los compañeros de producción. Así como usted dice, María Paula, quienes hicimos ruptura creímos y creemos en la democracia desde la reflexión y las ideas, y lo hicimos también desde la práctica. Confiamos en la política como herramienta de transformación social y le apostamos con mucha seriedad. Para inscribir nuestro movimiento, trabajamos durante más de 10 años, en los que escuchamos, debatimos, trabajamos, recorrimos el país, aportamos propuestas, organizamos escuela política, etc. Nos jugamos por constituir una organización política electoral, pero no cuando estuvimos en el gobierno, ni en el IES, ni en el municipio o en la prefectura. Lo hicimos después de habernos alejado del régimen. Nunca abusamos de los recursos públicos de ninguna manera, como lo confirman los exámenes. Hoy tenemos, asimismo, una especie a la inversa de cómo era Correa, cómo era su pensamiento, a quién quería representar y qué diáfano aparecía, qué diáfano. Pero vean cómo son las cosas. Ahora está con el señor doctor, el asesor jurídico, el secretario jurídico. Ahora aparece con una fotografía espléndida con Alexis Mera. Y ahora está prácticamente luchando con el cocolón en las sabatinas. Ya no tiene que decirnos. Se le acabó el arroz quemado. Entiendan ustedes, señoras y señores, les demoro. 2006. No vayan a olvidar este año. La voz del presidente se la siente un hombre más jovencito, obviamente 2006, pues no. Y antes de el servicio militar obligatorio que ha estado cumpliendo, tenga la gentileza. Hemos dicho que representamos esa tendencia nueva orientada a lo social, que está dando la partida de función al neoliberalismo y que está arrasando en toda América Latina. Esa tendencia la representamos nosotros en Ecuador. En Ecuador. ¿Okay? Y no se trata de tendencia necesariamente de izquierda, se trata de tendencia renovadora, que ya quiere cambiar el modelo de desarrollo que ha sido nefasto para América Latina, ese modelo de desarrollo neoliberal, que en nuestro caso fue peor, porque es neoliberalismo criollo. ¿Qué dice el neoliberalismo? Confiar en el mercado. Si gana, gana. Si pierde, perdió solito. Acá si gana, ganamos solitos. Si perdemos, venga Estado el salvataje bancario de unos 3.000 millones de dólares, ¿no? ¿Usted va a representar al ultrismo de izquierda? Creo que no. De ninguna Rafael. manera, yo no soy un hombre fundamentalista. ¿Cómo se considera en esta especie de fotografía ideológica donde siempre busca el ciudadano común ubicar a los candidatos? A ver, ¿cómo yo me ubico? Yo le siempre he dicho, soy un humanista cristiano, mi querido Gonzalo. En mi formación económica y mi pensamiento político y social se nutre mucho de la doctrina social de la Iglesia. Doctrina social que si usted la aplica en el Ecuador debe ser radical, porque aquí hay cosas totalmente intolerables, los niveles de desigualdad, los niveles de pobreza, etcétera. Pero en todo caso yo le puedo justificar todas las cosas que hago desde el punto de vista de evangelio o documentos de la Iglesia. ¿Para qué nos trae a
a rememorar cosas. Este artículo escrito para los Cuatro Pelagatos, La democracia en la teoría y en la práctica, consultamos a María Paula Romo. Doctora, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias a usted, Gonzalo, y gracias por la invitación. Un placer además compartir la charla con Fernando. La verdad es que este escrito, esta columna, es el resultado de un intercambio entre algunas personas en las redes. Porque a mí me preocupa más la idea de a dónde vamos, o sea, cómo vamos a reconstruir democracia y sobre qué ideas vamos a reconstruir democracia. Porque hay quienes dicen, por ejemplo, había dos personas en las redes sociales que a raíz de mi intervención en esta plataforma les escribían a los periodistas que son los impulsores de la iniciativa de Cuatro Pelagatos y les decían, pero ¿cómo así le dejan escribir ahí? Si tenemos que recuperar la democracia, pero sin ella. No, y digo sin ella porque en este momento estaban refiriéndose a mí, pero en general creen algunas personas, y ese es un poco el debate que yo quisiera plantear. Esta discusión para mí la contradicción era obvia, ¿no? A mí me parecía que la contradicción era evidente. A nombre de la democracia, silenciemos a alguien, independientemente de quién sea. Y creo que eso es lo que convierte a algunos opositores en demócratas idénticos al presidente Correa. A nombre de la democracia silenciemos a alguien. Creo que esta es la discusión. O hay que ser más. Como somos más, entonces podemos hacer cualquier cosa. Estas son parte de nuestras distorsiones democráticas en este periodo y creo que sobre eso hay que discutir. ¿Qué se necesita para reconstruir la democracia? Este género de dispresiones, permítame preguntarle a Fernando, si es tan amable. Compañero. Gracias, buenos días. Yo creo que ahí en este tema que a mí me impresionó porque me parece que fue como un factor de unión, ¿no? de esa intolerancia que tanto critican del gobierno frente a la posibilidad de que alguien como María Paula o como Katiuska King escriban. Yo mantengo también un cordial diálogo con Katiuska y claro, me pareció, y alguna vez la conocí como funcionaria. Y cuando ella no creyó más en el proyecto, simplemente se fue. Lo que ocurre que, bueno, ahí habría que hacer una diferencia en tiempo, ¿no? El tiempo que estuvo Ruptura, el tiempo que estuvo Katiuska, puede haber sido un poco más. ¿Qué es lo que pasó últimamente? Sale González, sale Bustamante. A raíz de la salida de Bustamante, yo por ahí escribí un artículo que parece que en política hay mucha castidad, ¿no? Es decir, hay gente que realmente se cree que la política hay que ser como un apostolado donde hay un sumo pontífice que da ejemplos de buena conducta, de ir a misa todos los domingos, de confesarse, de comulgar, etcétera, etcétera. Entonces, en política no es así. Cuando tú mencionas al presidente en el 2006, yo me acordaba, porque justo ayer me llega una revista de la Casa de la Cultura, y ahí había, tú debes acordarte muy bien, Gonzalo, de Alejandro Carrión, Juan Claro. Sin Cielo, tipo, pero duro, pero con el poder. Y sin embargo, Velasco Ibarra, hablaba del tercer velasquismo. Velasco Ibarra le reconocía, en esa época no escribía todavía en El Comercio, escribía en El Universo, pero ya escribía con el seudónimo de Juan Sin Cielo. Ahí él le reconocía su opinión sobre los CFPistas, sobre CFP. Carrión consideraba que era un movimiento de corte fascista. Velasco Ibarra coincidía con la opinión de Carrión. Entonces, fíjate, o sea, eso de poder reconocer, que el poder pueda reconocer que la prensa, que hay una coincidencia, la coincidencia que vimos, por ejemplo, durante la guerra del Cenepa, con un Sixto Durán Ballén, con una popularidad bajísima de 11 puntos, 12 puntos, la más baja que ha tenido un presidente en los últimos años. Sin embargo, todos nos unimos y la popularidad de Sixto Durán llegó al 80-85%. Entonces, el problema es que nunca vemos qué es lo que nos une. A ver, María Paula, busquemos en qué pensamos. A ti te gusta una música, a mí me gusta otra música,
pero hagámonos pedazos. No, ¿por qué? Respeto a la música que le gusta a ella, y supongo que María Paula respeta la música que a mí me gusta, y no voy a ser intolerante de decir, la radio no puede tocar música de los 80, tiene que tocar solo música nacional o la música que a mí me gusta. A mí me gusta la música es lo que nos clásica, están pero en estos días tengo que exigiéndonos. Claro, entonces, por ahí va. Y claro, eso que tú presentas ahí, Gonzalo, del presidente, lo escuchamos a cada rato en esta radio. O sea, era el personaje que estaba por lo menos una vez al mes o 2 veces al mes, estaba en esta radio. Siquiera. Y la verdad es que en la época también era impresentable en política algún otro político diferente a él. Es decir, teníamos, ¿qué teníamos en esa época en político? León Roldós era un buen candidato, por supuesto. ¿Qué otra posibilidad teníamos? Álvaro Noboa y teníamos a Rafael Correa. Entonces, ¿cómo se presentó? Yo realmente admiré la forma como él llega y cómo reconocía, y lo puedo decir ahora, todavía guardo una tarjeta así con el logo de la Presidencia de la República, escrita a mano por el presidente Correa, felicitándome por un artículo. Y fíjate qué práctico que era. Yo escribía que qué absurdo que es cada vez que uno tiene que viajar, tiene que ir a migración a sacar el permiso de salida. Entonces me parecía lo más absurdo y me dice, comparto plenamente con... Creo que a la segunda o tercera semana de eso, se acabó el permiso de salida. Así de práctico era, y así era el presidente Correa, reconocía cuando había algo positivo en la prensa. Entonces yo siempre me declaro positivo, pero en el tema este que estamos analizando de 4 pelagatos, no, entonces somos tan virginales que no podemos permitir por el hecho de haber estado en un movimiento que apoyó. Si era un presidente que fue electo además con una abrumadora mayoría, electo democráticamente, entonces no estaba fuera de la ley, entonces ¿por qué no apoyar a ese presidente de la República? Así que eso respecto al tema de las duras críticas que recibió María Paula y Katiuska. Y a mí me gustaría agregar algo en esta línea, Gonzalo. Esclarecimiento Creo que además la discusión es sobre con quiénes vamos a construir la democracia en el país. Usted dice, muy bien, lo que hay que hacer es democracia, hay que vivir en democracia, creo que en eso estamos todos de acuerdo, por ejemplo, en esta mesa. Ya. ¿Con quiénes? Porque si decimos, bueno, yo quiero vivir en democracia, pero el que alguna vez haya votado por Lucio, con ese no puedo hablar. El que alguna vez haya votado por Correa, no, ese tampoco se siente. Y el que algún día votó por Febres Cordero, no, con ese tampoco. No nos queda nadie. O sea, si la práctica es, no nos queda nadie. Si decimos, muy bien, necesitamos reconstruir el sistema político, porque necesitamos hacerlo, porque vamos a poder tener una democracia de mejor calidad, con una prensa que hace bien su trabajo, con unos espacios de opinión que hagan bien su trabajo, porque todo esto se necesita. Pero la otra cosa que yo planteo en estas líneas es, además de la prensa y de la opinión, se necesitan políticos también. O sea, la política y la democracia necesita políticos, necesita ciudadanos, necesita prensa libre, necesita opinión, necesita pluralismo y necesita políticos. Entonces, si solamente lo que tenemos es una fila importantísima y gigantesca de gente pontificando sobre la democracia, tampoco vamos a llegar, porque la política también es una práctica y la democracia es una práctica. Y la democracia es un ejercicio de tolerancia también, de encontrar coincidencias y de respetar las diferencias. No puede ser, me pareció interesante algo que escribió Martín Pallares unos días antes, en donde él decía, habría que mirar cuáles son las lecciones de este periodo. Y yo en una radio, colega suya, hace un mes, tal vez algo más, yo decía exactamente lo mismo, decía, tenemos que ver esta década en código de lecciones también. Y si esas lecciones no son capaces de reconocer con algo de equilibrio todo lo que aquí ha pasado, de bueno, de malo, de bueno, de malo y de feo, ¿no? Porque hay así diferentes categorías. Caben las 3 categorías. Caben las 3. Y si no somos capaces de hacer ese reconocimiento, no vamos a sacar lecciones, vamos a repetir el ciclo. En Ecuador vivimos básicamente envueltos en unos círculos viciosos. Y en la economía y en la política, Gonzalo, es posible mirarlo. Lo que hoy está pasando en la economía ni es casual, ni es la primera vez que nos pasa. Estamos otra vez en el post-boom petrolero. Tuvimos plata,
hicimos inversiones, porque el presidente Correa no es el primero que construye carreteras, ni aquí ni en otros lugares del continente. Entonces, tuvimos petróleo, nos encontramos muy ricos, hicimos inversiones de infraestructura, nos endeudamos, porque además cuando uno tiene plata, siempre hay quien le preste más, ¿no? Lo que no hay es quien te preste cuando no tienes plata. Entonces, tuvimos una época de bonanza, de derroche, de deuda y de crisis. Y después de eso empezamos a vender la infraestructura que habíamos construido, las cosas en las que habíamos invertido. Lo que no vendimos ya no había plata para mantener, entonces empezó a destruir. Y entonces estamos listos para volver a empezar el ciclo sin haber aprendido nada. No digo de Correa, digo de los 70s. De los 70s, 80s. Del boom primero. Y nos pasa lo mismo en la política. Entonces nos entusiasmamos con la política, decimos es excelente, es un súper buen candidato, es una persona preparada, bien intencionada, lo mejor de lo que hay, porque además la política también es eso, es escoger entre las posibilidades. Y decimos, muy bien, aquí tenemos un líder importantísimo. Empezamos a ponerle en un pedestal, lo ensalzamos, decimos, está muy bien porque lo único que nos interesa es la persona. Los partidos nos caen mal. Los movimientos nos caen mal, la asamblea no sirve de nada, nos gusta que haya alguien con mano dura. Yo puedo encontrarle artículos en periódicos muy importantes del país con personas muy sesudas que decían, aquí necesitamos un Uribe, en esa época en donde Uribe representaba la mano dura. Y entonces luego llega alguien que no solamente tiene ese perfil, sino que empieza a ajustarse a ese perfil que le empezamos a pedir. Y después de eso se le va la mano. Y se pasa absolutamente al otro extremo. Y dice, querían orden, muy bien. Que los jueces eran muy lentos, entonces ya ni vayamos a los jueces, ¿no? Porque como los jueces antes eran muy lentos, ahora ya no vayamos, ya no hay necesidad. De una vez yo ordeno lo que hay que hacer. ¿Hasta qué capítulo de la vida política listos, del presidente Gonzalo, Correa? para volver a repetir el ciclo. Sí. ¿Hasta qué capítulo de la vida política del señor presidente de la República, Rafael Correa, llegó ruptura? ¿Cuántos capítulos le tocó a usted despistarnos por unos ratos, frustrarse individual y colectivamente en otras situaciones, autoengañarse, porque ya se le veía a usted como que no se enseñaba a ese clima tan cambiante con una cantidad de líderes dueños de la verdad uno y otro? Y los ultrismos, que nunca yo le he visto en una posición tan ultrista ni a la ruptura ni a usted. La única compañera que se quedó en Alianza País, ella sí se hizo bastante ultrista. Sí, de hecho no se quedó, se fue con nosotros y luego regresó. Pero esa es otra historia, porque también creo... Cuente, eso no sabía. Otro momentito. Pero Gonzalo, claro, en esta... No, yo lo que quería usted dice, ¿hasta cuánto estuvo ahí la ruptura? ¿Por qué quiero la paradoja ubicar aquello? Porque esa es la teoría, pues. Hasta ahí llega la teoría. Bueno, y no, hasta ahí llega la práctica. Porque una cosa es decir, yo soy súper, claro. Porque una cosa es decir, yo soy súper demócrata, sentado en mi computadora. Yo soy súper demócrata en el Twitter. Y yo estoy dispuesta a construir un nuevo país aquí tuiteando. Y otra cosa es decir, yo estoy dispuesta a hacer política y a tomar decisiones. ¿Y por qué ruptura tenía que ser un tanto arribista? No teníamos que ser. Para escoger el candidato, va a ganar. No teníamos que ser. Está brillante el tipo y coincide con nosotros. No teníamos que ser. Decidimos, tomamos decisiones. Y eso es importante también en la vida, tomar decisiones. Sí. Y por supuesto, solo podría, esa es otra discusión, pero solo puede equivocarse el que decide, pues. El que opina no se equivoca porque además un día dice esto está bueno y esto está malo. Y luego dice, yo sí dije. Y no hay memoria social como para... Todo bien. Pero esa es la práctica, Gonzalo. La práctica de la democracia es decir, ¿sabe qué? A mí esto sí me parece y apoyo y trabajo y me juego y construyo y con diferencias y con coincidencias hacemos lo que creemos que hay que hacer. Y la práctica es decir, con 82% de popularidad. Además, ¿no? Aprendiendo lecciones, creo yo, pero sin flagelarse. Pero aprendiendo lecciones. Y la práctica, es decir, con el 82% de popularidad y con dólar de 100, hasta aquí no más. Porque con esto no estoy de acuerdo. El poder no lo justifica todo. La comodidad del poder no lo justifica todo, ni la política es solamente poder. Y nos fuimos el mismo día que se fue Fernando Bustamante. Exactamente el mismo día, 5 años antes. Cuando el presidente decidió convocar a una consulta popular para tomarse la justicia, porque para nosotros ahí había un tema muy sensible
de lo que creemos que hay que reconstruir en democracia. Pero sobre todo, Gonzalo, que creo que esta es la discusión en la que el país entero debería estar, porque yo siento que hoy estamos muy preocupados en una gran cacería de brujas. Y tan preocupados en esta cacería de brujas, así, todos virginales, ¿no? Porque además hoy día ya nadie sabe cómo así ganó Correa. Si nadie votó por él, nadie le creyó, nadie nunca le invitó a una entrevista, nadie le tuvo... Ya no sabemos, uno prende la radio, ve el Twitter y ya no sabemos cómo así ganó. Pero como estamos preocupados en esta gran cacería le indicamos aquí en la Radio Democracia no, cómo ganó. Sí, claro. Y por eso... Por ese discurso pero ganó. eso justo es lo que estoy diciendo, claro. Exactamente. Pero no podemos ahora decir, no sabemos cómo así. ¿Quién no se dio cuenta? Gonzalo, ¿cómo usted no se dio cuenta? ¿Cómo así lo invitó? No se trata de eso. ¿Nos vamos a pasar los próximos 10 años en una cacería de brujas o nos vamos a pasar aprendiendo lecciones para no volver a equivocarnos? Pero yo no me fui al poder. No, Gonzalo, estoy haciendo una metáfora, es una pero ironía. También eres responsable. Porque esta es la cacería en la que andamos, claro. ¿Me explico? Entonces usted dice, no, yo no fui al poder, yo digo, no, yo me fui 5 años antes, yo digo, no, yo solo voté en la primera elección. Entonces, lo que andamos haciendo es, además estamos tan enfrascados en esto, que nadie está mirando para adelante. Para mí, esta es mi mayor preocupación. No estamos mirando para adelante y estamos todos discutiendo sobre Correa. Y Correa ya se va a ir. ¿Cómo se va a ir? Porque ya mismo se Perdona termina su por periodo. este paréntesis. Porque ya ¿Cómo mismo se va a termina ir? su periodo. Porque ya mismo termina su periodo y yo creo que además... ¿Habrá una renuncia anticipada? No, yo no creo eso. Mañana Creo que además no sería deseable. Ojo, creo que no sería deseable. Que termine el periodo plenitud. Pero por supuesto, y parte de las lecciones de esta democracia debería ser esa. Cuando a nosotros, Gonzalo, en la ruptura, en el 2004, el entonces presidente Palacios nos propuso que hagamos parte de su gobierno cuando asumió la presidencia después del presidente Gutiérrez, nosotros le dijimos no muchas gracias porque parte de lo que nosotros reclamamos de estos 25 años de democracia es que no debería haber gobiernos que no ganen elecciones. Y nosotros no vamos a ser parte de un gobierno que no gane elecciones. Entonces, deberíamos, por ejemplo, dejar de pensar en que hay una posibilidad de que alguien termine su periodo por un motivo diferente a que se termine su periodo. Y para eso también hay unos mecanismos legales. Pero esta es mi preocupación y esto es un poco lo que intento plantear. ¿Y ahora para dónde seguimos? ¿Y qué tan demócratas somos en el fondo? Porque decimos, tú no eres lo suficientemente demócrata, por lo tanto, no hables, no digas, no opines. Pero yo soy un gran defensor de la libertad de expresión. Entonces creo que también nos hace falta reconstruirnos individual y colectivamente como demócratas. Porque me parece que el discurso de somos más, si quiere decirme algo, gáneme una elección, el discurso de no merece sentarse a la mesa, le descalifico, no discuto su idea, discuto la persona y la descalifico. Me parece que eso es tal vez lo más grave y el obstáculo más grande que vamos a tener para reconstruir ciertos espacios políticos. Y creo que sobre eso deberíamos preguntarnos. Nada más, sin ánimo de pontificar, sin ánimo de dar lecciones, solo de intercambiar unas ideas. Tú sigues, Fernando, pero permítame, ¿cómo podemos hacer, especialmente cómo deben hacer nuestros hijos para recuperar una democracia que tenga perfiles idénticos en la teoría? Cuando ellos estudien, cuando ellos prefieran nuestro sistema democrático, cuando se inscriban en su conducción inclusive, no se topen con una realidad totalmente distinta en la práctica y hagan otro tipo o aprendan a hacer otro género de democracia práctica, porque la teórica como que no es rentable, como que no nos fue bien o no estamos para eso. La gente nos grita acción y nosotros no tenemos con qué accionar. Tenemos que dañarnos, tenemos que usar las mismas tácticas, las mismas técnicas, trabajar con los mismos insumos de nuestros padres. Eso es lo que hemos hecho en el Ecuador. Eso hemos llamado democracia. Basta ya, ¿no? Basta ya de engañarnos entre nosotros mismos. Fernando Larenas. Gonzalo, primero un punto ahí de discrepancia con María Paula. Ella dice que Correa se va a ir. Yo sigo creyendo que no se va a ir. El fenómeno político, lo que significa, y por eso cité... Con semejante dispersión que va a querer irse. Cité a Velasco Ibarra.
Velasco Ibarra nunca se fue. Incluso hoy, más que nunca, creo que fue Alberto Acosta que habló del sexto velasquismo. O sea, Velasco Ibarra continúa. Eso lo dijo Alberto Acosta. Luego tienes una... Seguramente quería que continúe con él, pero no le dejó Correa. ¿Cuántas cosas vienen sí, a la...? Hay demasiado. Por eso yo creo que una persona que se queda una década en el poder es porque quiere quedarse siempre. Normalmente nosotros teníamos presidentes de 4 años o máximo 5 años, o unas dictaduras que duraban una década, o el último velasquismo fue de 2 años, que fue a modo de dictadura. Fíjate, Lula gobernó 2 periodos y sigue ahí Lula. Sigue vigente. Perón sigue vigente, Perón casi gana la última elección en Argentina. Entonces, es lo que yo... Getúlio Vargas incluso sigue presente en la política brasileña con todo lo emotivo, era un líder carismático, terminó suicidándose, en fin. Tiene todas las características de ese líder. Pero yo creo que hay políticos que llegan para permanecer toda la vida. ¿Cuánto tiempo se pasó Febres Cordero en la política? Fue presidente solamente un periodo. Sin embargo, continuó en la política, fue alcalde de Guayaquil, exitoso alcalde de Guayaquil, para mí mucho mejor alcalde que presidente de la República, pero hay políticos que llegan para quedarse. Y yo creo que Correa, así se vaya a su casa en Bélgica, va a estar presente, va a seguir, va a estar atento, va a estar midiendo en un... Está picado. Sí. Se va picado. No sé si será picado o no, pero... pero regresa por la fritada, regresa. Se va picado. Yo no sé si será ir, no. La verdad que todavía no Tú creo. apuestas ahí a 2 opciones. La una, que el Tribunal Constitucional le diga que es inconstitucional su excusa por la motivación que tiene a través... Sí le respondió a ese colectivo por ahí diciendo que no, discúlpenme, pero este es mi último periodo, ya no hay nada que hacer. Sí lo respondió. Pero yo sí en política creo en milagros. Cualquier cosa puede ocurrir en política, por lo tanto, yo todavía lo veo como... Andrés F., ¿no? Lo que te había dicho en la anterior entrevista, de que él está muy atento a los pasos que dé Nebot. Yo estoy seguro que si Nebot, que también dice, insiste que no va a ser candidato. Ya entonces, quiere. Si Nebot va a ser candidato, estoy seguro que algo hará Correa, y Correa se va a presentar para ganarle en Guayaquil, porque lo que él sueña es con ganarle el es espacio. Lo que le de falta, digamos, en su récord. Exactamente. Entonces, sí. Yo creo que no está todo dicho. Y en la Asamblea, me parece que se resuelve muy rápidamente. El Tribunal Constitucional también resuelve, le da legitimidad a las aprobaciones de la Asamblea. Y claro, yo por eso lo que pienso, y alguna vez también lo dije, lo que el país necesita ya no es más un economista, el país necesita abogados, ojalá una mujer sea presidenta, porque hay que hacer muchas cosas, empezando por la ley de comunicación. Esa es la peor aberración que podemos haber sufrido, tú, Gonzalo, yo como periodista. Y ahora te hablo de 2 experiencias, de vivir una ley de comunicación estando adentro y vivir. Entonces me importaba muchísimo porque claro. Todavía hasta hace poco fui a responder algunos juicios por ahí de mi anterior responsabilidad. Entonces era realmente desgastante y fastidioso estar enfrentando todo eso. Pero fíjate que desde afuera también es complicado, porque yo veo, oye, pero ¿sabe qué? Se olvidaron de algo tan importante como las redes sociales, porque ahí en las redes sociales hay 8 millones que opinan en Facebook, hay 8 millones de reporteros, hay 2 millones de reporteros en Twitter, en otras redes también. Hay millones de reporteros que están todo el día eso no hablando, sí, los no guionistas de hablando Correa. de libertad de expresión, Aparecen los cuatro pelagatos que son profundos en el análisis. No practican un periodismo. El 80% de la lecturabilidad de artículos de opinión este momento, créeme. Exacto. Fíjate que antes lo menos leído en un medio de comunicación, en un diario, me parece que la estadística que yo manejaba, la que recuerdo, era de 4% de los lectores de un diario leían las páginas editoriales, fíjate.
apenas 4%, es decir, nada. Nada. Eso ha subido, estoy seguro que eso sí ha subido. La gente cuando hay estos periodos le gusta leer opinión. ¿Qué piensa Fabián Corral? ¿Qué piensa el pájaro de Cordero? En las crónicas ya no hay nada que ver, nada que leer, nada que entender, nada que Lo rescatar. lamentable de todo esto es que se ha perdido la investigación. Excepto en Internet. Excepto en Internet, donde Qué se Porque increíble. ahí hay investigación. cosas maravillosas. Exacto, por eso digo, pero en el Maravilloso. medio convencional se ha perdido la investigación. María Paula dice, hemos cambiado de opinión en muchas cosas. Se refiere a su colectivo político, ¿no es cierto?, a Ruptura. Sí, hemos cambiado de opinión en muchas cosas. En lo fundamental, seguimos confiando en acción política y en la necesidad de apostarle a la democracia en la teoría y en la práctica. Pero se queda así, ¿cómo es el asunto y la gran interrogante? ¿En qué piensa cambiar su actitud, su propia actitud de líder de Ruptura? Bueno, primero, nosotros hemos cerrado el capítulo de Ruptura, hace ya algunos meses lo hemos comunicado. Pero yo lo refiero... Sí, de acuerdo, pero lo digo porque entonces no estoy respondiendo como líder de Ruptura, sino estoy respondiendo como una persona que la Ruptura hace parte importantísima, por supuesto, de mi historia, de mi actividad política, hasta de mis afectos, ¿no? Pero le estoy hablando como una persona que va a seguir haciendo política y que está comprometida con la construcción de algo distinto, de una plataforma política más grande, porque parte también de lo que yo hago énfasis ahí es que qué bueno que sigamos intercambiando opiniones en las redes, pero yo no creo que eso es suficiente para hacer política. Yo no creo que uno, de nuevo, no lo descalifico, creo que es parte de la opinión, creo que es parte del debate, pero creo que también hay que hacer organización política, hay que construir alternativas electorales, hay que trabajar en las propuestas concretas, y eso es algo que yo voy a seguir haciendo. ¿Qué tipo de escenario piensa reconstruir? El de la democracia seguramente, y algo que decía hace algunos días en otra radio, Gonzalo, porque si usted me pregunta a mí en lo personal, ¿qué es lo más importante que yo he aprendido en estos años? En lo personal, y lo contesto personalmente, y tal vez es una reflexión muy íntima. Hay gente que dice que estas cosas muy íntimas no hay que andarlas, algunos de mis propios amigos me dicen no debo andar contando estas intimidades en la radio, pero si usted me pregunta a mí cuál es, por ejemplo, la cosa más importante en la que he cambiado de opinión en estos 10 años. A ver. Yo hace 10 años creía que la política se dividía entre gente de derecha y gente de izquierda, y yo prefería hacer política con gente de izquierda. Esa era, por ejemplo, una de mis posturas sobre la política. Hoy creo que hay por supuesto que existen la izquierda y la derecha, no creo en los extremos en ninguna de las dos, no me gusta hacer política con fanáticos, ni siquiera política, sino en general yo tengo preocupación con los fanáticos, no me gustan los fanáticos, me gusta la gente con los fanáticos no hay como ni conversar, ¿no? Porque no conversan, sino que ¿No lo concibió como fanático al presidente Correa antes de colaborar con él? No en esa época, ni usted ni yo lo concebimos así. Sí, desde luego. Sí, es lo que yo defiendo. Claro, exacto. ¿Quién pero le dañó? Termino la idea. Dentro del Alianza País, ¿quién le dañó? Termino la idea. Creo que, por supuesto, sigo creyendo que hay izquierda y hay derecha. Pero creo también que hay ladrones y no ladrones. Y esa división hoy me parece más importante en la política. Hoy creo que hay que recuperar el espacio de la decencia en la política. Y que podemos tener diferencias ideológicas y deberíamos ser capaces de sentarnos y discutirla. Nuevamente usted se sentaría con 4 o 10 pelagatos no culpables. Sí, yo creo que hay que discutir, yo creo que hay que conversar, creo que hay que estar en capacidad. En este periodo han germinado cualquier cantidad de indelicados. Sí, claro. Y creo que hay que estar en capacidad de los que se sentaban en Montecristi junto a usted, inclusive. No sé de quién me estará hablando ni de qué estamos hablando en este pero punto. Regrese a ver pero creo un que momentito. yo creo que hay que conversar con la gente. Yo estoy dispuesta a conversar con la gente. Yo lo que le digo es cómo han cambiado de vida y de valores. De acuerdo. Y creo que esa es otra de las lecciones, Gonzalo. Creo que esa es otra de las lecciones. Yo creo, de nuevo, una intimidad y una cosa que tal vez uno dice si es candidato y tiene que andar diciendo todos somos buenos y santos y todos los que me acompañan son ángeles. Yo no creo eso. Yo creo que parte de la naturaleza humana es la luz y la oscuridad.
y creo que hay que tener mucha continencia. Los griegos decían que para saber gobernar hay que saber gobernarse. Creo que hay que educar el carácter y batirse todos los días con los propios demonios. Y creo que eso es parte también del aprendizaje de esta época. Creo que es parte del aprendizaje de esta época. No es solamente mirarle al otro y decir, pero ha sido un fulano de tal. No es su fuerte, o no era su fuerte. No es el fuerte del presidente Correa, no es. ¿Usted? El mío sí, yo creo, y trabajo todos los días en eso. No creo que soy perfecta, no creo que soy totalmente, pero yo creo que soy... Para la época, ¿en qué tendría que dominarse usted, María Paula? Por ejemplo, yo creo que soy tolerante a la crítica. Y creo que eso es parte de los gajes del oficio. Y creo que eso es parte de lo que hay que hacer. Pero a veces ha ido golpeándonos la puerta. No. Usted está confundido de invitada. Yo a veces lo que le digo es, a mí me da 2 minutos y aquí a mi compañero le da 8, pero se lo digo en el micrófono, educada. Ahora sí estoy de abusiva con Fernando, así que ya me voy a callar. Pero no, por ejemplo, eso usted está confundida de invitada. Yo siempre discuto los temas, no personalizo las discusiones. Pero creo sí que hay que intercambiar las ideas. O se enojaba antes en favor del gobierno. No, en favor y en contra me enojo en ambas. Eso es parte también de lo que pasa con los seres humanos. En favor y en contra me enojo en ambas. Pero usted tiene un plan de reflexión, creo yo. Sí. Y ha tomado sus decisiones. Así es. ¿Me equivoqué? En algunas cosas sí, y en otras seguro que me de volver a equivocar. Usted no se ha equivocado en su trabajo, Gonzalo. Cualquier cantidad. Eso es parte de la discusión. Lo mejor. Por hacemos todos los días lo mejor posible. Eso es básicamente de lo que se trata. Al menos yo creo que se trata de eso. Bueno, y la democracia que usted va a pregonar, ¿cómo la configura para estas épocas en donde los herederos de conducir esta democracia van a quedar endeudados con una imagen destruida por completo en el exterior? Ese es el ecuatoriano que viene a pedirnos un crédito. ¿Y de cuánto? ¿Cómo van a pedir semejante cantidad? Es que esa es la magnitud de su problema. A todo eso tiene que presentarse el nuevo heredero. Sí. ¿Y sabe qué, María Paula? Van a salir no menos de 20 candidatos a la presidencia de la República que pertenecen a los sectores de la oposición al correísmo. Ese es el peligro para que Correa decida, oye, mira, si a todos estos 20 en conjunto, que el que máximo saque no rebasará los 16 puntos, incluyo al señor Lazo, que dirá, yo perdone, pero mi voto es duro del 22. No creo que es tan duro. O la ciudadanía está loca, o esta gente está loquísima por el poder y no toma medidas, como no dimensiona adecuadamente lo que hasta dónde tiene derecho a pensar y aspirar. Entonces el señor exprefecto del Guayas quiere ser candidato a la presidencia con el señor Cayambe de binomio, que me contaron recién. Tenga la bondad usted de explicarme. Usted creo que puso el dedo en la llaga con los primeros 5 segundos de su pregunta, pues dice, ¿cuál es la democracia que vamos a pregonar? Es que no se trata de pregonarla. Así como tampoco se trata de pregonar la unidad, ni de pregonar la alternativa. Es que tiene que hacer hay que propaganda hacerla. No hay que pregonar. De su democracia. Es que no hay que pregonar, hay que hacer. Yo creo que ese Yo es el vengo desafío. para construir esta nueva democracia. Y creo que eso, ni es esta nueva, ni es la primera, ni es este momento. En este momento en el país, creo que el desafío es que no pregonemos, sino que digamos muy bien, la unidad. A ver, ¿sobre qué ideas? Decía ahora Fernando, hay que reformar algunas leyes. Perfecto, discutamos cuáles y discutamos sobre qué hay que reformarlas. Sobre la Constitución, ¿qué hay que hacer sobre la Constitución? Y creo yo que más urgentes que las dos anteriores, sobre la economía. El gran desafío de este momento y del primer momento del próximo gobierno es cómo enfrentamos el tema de la economía, el empleo y los precios. Si nos pasamos una campaña hablando de libertad de expresión, no importa si hay 20 candidatos o hay 2, vamos a estar equivocados de campaña. La discusión en este momento, la que afecta directamente a la población, tiene que ver con la economía y no tiene que ver con hacer historia. Claro que hay que hacer historia. Claro que sí, y hay que hacer historia, y hay que hacer cuentas, y hay que sumar, hay que restar, hay que investigar. Pero en este momento también la discusión son las alternativas de la economía. Y me parece que eso es en lo que hay que sentarse a discutir. Y para eso creo que también vamos a ver
qué tan demócratas vamos a ser, porque nos cuesta, claro que nos cuesta sentarnos con una persona con la que no coincidimos. Claro que nos cuesta sentarnos con una persona que nos Pero critica. habrá que hacer. Pero es lo que hay que hacer, O sea, y hay que necesitamos discutir. otro Fernando Larenas. Necesitamos otro economista para que arregle la economía. Yo diría que para no. nada. No, lo que necesitamos es una buena discusión de la economía Tú mismo lo dijiste, claro. desde la sensatez, Fernando, no Y desde fíjate, la Un gran cambio de teoría. género. Mira, había un tuitero que se salió de Twitter antes de que le envíen un ramo de flores, como le pasó a Crudo Ecuador. Él dijo alguna vez que tenemos un economista que en la clase cuando enseñaba la teoría de la oferta y la demanda, solo aprendió la demanda. Se olvidó de lo otro o no lo quiso aprender, entonces solo demanda. Había un pensador que también era economista, Roberto Campos, brasileño. Él decía que hay 3 formas de acabar con la economía de un país o con el patrimonio de una familia. Dice, una, con las mujeres y el vicio, y otro, el juego. Te vas a los casinos y seguro que el patrimonio lo pierde. Pero la más segura es contrátate a un economista. Ahí tienes garantizado que se te acabó el patrimonio, que se te acabó todo. Entonces, claro, hace años hablamos de la economía. En la época en que crecíamos a un 4 o a 5 puntos. Sí, pues. Pero claro, que tuvimos varios presidentes impresentables. Eso también es cierto. Y sin conocimiento. Yo elemental recuerdo como periodista, como de la corresponsal economía, sí. en esa época con Abdalá Bucaram. O sea, no me dejaban dormir porque 2, 3 de la mañana me llamaban de Italia, de España, de todos lados, creyendo que aquí ya era de día. ¿Qué dijo Bucaram ahora? ¿O qué cantó? ¿O ya le condecoró a Lorena Bobbitt? Cosas así. O sea, era de espanto. La imagen que tenía el país en el exterior era horrorosa. La imagen de corrupción. Entonces, el economista que nos gobierna, me parece a mí que llegó en un buen momento de la economía, pero en un mal momento político, como tú lo dijiste. 20 años de democracia, un presidente tras otro, 3 presidentes en un día, un triunvirato por aquí, un triunvirato por allá. Era realmente una locura. Entonces sí, teníamos que cambiar de alguna forma. No podía seguir el país. Hablar de Ecuador, y también ese discurso me pareció muy interesante. ¿Cuántos millones de desplazados por la crisis económica, por la quiebra financiera, por la dolarización, por lo que tú quieras, pero por la corrupción? Todo eso vino y heredó Por la corrupción, de una, ¿no? Exacto, por la corrupción que había, por los salvatajes bancarios, que ¿a quién le costaban esos salvatajes, no? Eran activos impresionantes Pero si no, en favor de él. el tema es, Gonzalo, y lo comentaba con María Paula antes de entrar a la entrevista, la austeridad, es decir, ¿dónde está? Estamos en crisis. Ayer veo a una vicepresidenta, no voy a dar el nombre, una vicepresidenta de la Asamblea, que sale de su casa con 2 carros 4x4, con vidrios ahumados, sin placa, y 3 escoltas. Digo, ¿para qué tanto? ¿Por qué no un solo carro, un solo chofer? Si no quiere manejar, a mí tampoco me gusta manejar, yo vengo a la radio caminando, pero ¿por qué no dar ejemplo? Alguna vez puse también en un artículo, a ver, políticos, ¿ustedes han viajado en trole? ¿Conocen las líneas del trole? Estoy seguro que muy pocos las conocen, nunca viajan en trole. El parque automotor que hay alrededor de la Asamblea es impresionante. Entonces les decía, a ver, tanto sacrificio, ¿por qué no trabajan por el salario mínimo? Sientan lo que siente el obrero, ganar el salario mínimo y tal, que me parece que son $366. Ganen eso, a ver si se atreven a meter a la política. Entonces, yo por eso tengo muchos cuestionamientos en el tema político, porque tú ves el candidato que se presenta con un buen discurso, bien maquillado, pero cuando ya llega al poder es imposible quitar ese ego, porque el ego que empiezan a ganar cuando ya tienen poder, cuando les tienden una alfombra, cuando les abren la puerta del carro al político, y cuando
camina con 4 o 5 guardias de seguridad. Cuando sale a trotar, yo lo he visto, en el Chaquiñán de Cumbayá he visto un personaje por ahí trotando o en bicicleta y rodeado de guardaespaldas, por favor. Yo creo que el político está equivocado. Se metió una paranoia de la inseguridad tremenda. Yo creo que el pueblo ecuatoriano es sano, no tiene ninguna... Solo reacciona. Uno reacciona, por ejemplo, cuando va por la calle y alguien lo quiere asaltar. Trata de defenderse, pero jamás de atacar. Uh-huh. Entonces tenemos que ver los valores. Tenemos que analizar profundamente, y me parece que ahí está el éxito de Cuatro Pelagatos, que lo hace con la más absoluta libertad, y nuevamente el que hacía los memes vuelve también con otros memes. Me parece que ya no con la misma gracia que lo hacía en Twitter, que le costó el ramo de flores, pero yo creo que debemos mirar hacia adelante. Nos acostumbramos a vivir del pasado, y todo es el pasado. Pero es que Alarcón, pero es que Febres Cordero, pero Sicto, pero Rodrigo Borja. Yo digo, ¿por qué no? Rodrigo Borja, veamos los buenos ejemplos, los ejemplos de autoridad. Alguna vez fui, y tú seguramente fuiste alguna vez a la presidencia, cuando era Rodrigo Borja. ¿Qué era lo que te ofrecían cuando llegaba allá? Un vaso de jugo de tomate de árbol. Y el doctor Borja explicaba las bondades, y eso alguna vez lo contó Diego Cordobés, de lo bueno que es para el colesterol y no sé qué, y luego le mandaba al hotel a que al presidente le regalen una caja de tomate de árbol. Era muy austero, y salía caminando a la Plaza Grande sin la paranoia esa de que tengo que estar rodeado de 20, de 30, de 50 guardaespaldas. Fíjate lo que vimos, esa agresión que vimos en el Instituto de Altos Estudios Nacionales a las mujeres. Qué cosa más vergonzosa, qué episodio, unos trogloditas turcos golpeando a las mujeres. Eso es lo que nosotros debemos ver hacia el futuro. Si somos capaces de unirnos a través de eso, luego hay una fotografía en el rotativo diario La Hora. Si nos ponemos de acuerdo en eso, ¿por qué no? ¿Por qué no ponernos de acuerdo en una cosa así? No más trogloditas golpeando mujeres. ¿Por qué no? Ni nadie, ni hombres tampoco. Ni hombres tampoco. Claro. Pero al día siguiente en la primera página, al día siguiente en la primera página de La Hora, revisen ustedes, el presidente Correa le dice a su homólogo turco, ¿qué le diría? Porque eso no escuchó, sino que sabe él, y él nada más que él, porque el otro no habla español. Pero como Correa sabía que no habla español y que no le iba a atender la parte oral, entonces lo que hace es, pero con un gesto desmesurado de aprobación increíble. Claro, él estaba aplaudiendo seguramente la intervención, el discurso, ¿no? Pero no era el momento, porque ese instante se había cumplido ya la agresión a quien quiera que fuere, ecuatoriana, no ecuatoriana, mujer. Eso debía venir en un cohete a la memoria del señor presidente de la República. No supo sancionar en la misma medida y reclamar como representante de esas mujeres que resultaron seriamente ofendidas por ese tipo de actitudes. Yo les agradezco inmensamente por la presencia. Si algo tal vez quiere agregar, María Paula. No, Gonzalo, muchas gracias a usted siempre. Ahora ya no va a dedicarse exclusivamente a la academia, va a hacer política. Bueno, yo nunca he dejado de hacer política. Evidentemente en estos últimos años he hecho política de menor intensidad y voy a seguir siempre haciendo política. Y para más o menos esperarle por las calles de la política de menor intensidad, ¿cómo? Dependiendo de la época, será de mayor o menor intensidad, Gonzalo, pero yo creo en la política como herramienta, así que a mí me gusta la política, yo voy a hacer política, creo que además hay que hacerla con más normalidad, ¿no? Es parte de lo que a uno le gusta. En unos casos ser política implica ser candidata. Tiene? Tengo muchos planes y espero ya contárselos. ¿Son planes secretos? No son secretos, pero todavía no están en estado de comentárselos. Sí. Pero
yo efectivamente, yo espero hacer política hasta que sea bien viejita, mientras esté lúcida. Y creo que hacer política... ¿Está calculando quién realmente podría ganar la presidencia de la República? No, porque yo creo que nuestra preocupación tiene que ser sobre el 17, pero también estoy calculando qué nos queda el otro día, en qué se puede uno poner de acuerdo. Si es que las unidades no tienen una forma definida, ¿cómo se aprueba una ley sin mayoría? Y creo que también hay que pensar cómo somos más demócratas nosotros en la convivencia. A lo que dice Fernando, cómo nosotros somos más respetuosos en el día a día, cómo no nos descalificamos todo el tiempo. Y creo, Gonzalo, que todo eso es hacer política. Y a veces hacer política es ser candidato. A veces no es ser candidato, pero sí es ser militante, es tener trinchera, es trabajar, es discutir las ideas. Eso, por supuesto, yo lo voy a seguir haciendo. María siempre. Paula, y si se cumple el vaticinio de Fernando Larenas y lo ve en la palestra nuevamente de candidato al señor presidente Correa, ¿usted va a ser principal de la oposición? Yo no creo que Correa deba seguir en el gobierno. No, yo no voy a votar por Correa. Tiene fama de creo buen que Correa, Fernando. creo que Correa no debería volver a ser candidato, creo que no debería ganar, y no solamente Correa, Gonzalo. Creo que el Movimiento País no debe gobernar en el 2017, porque 10 años en el gobierno es más que suficiente. Creo que, aunque fuera un ejército de ángeles, que no lo es, pero aunque fuera, creo que no es sano para un país que una misma organización política se quede más de una década. Entonces creo que aunque tengan el candidato más querido, más famoso, así un ángel bajado del cielo, creo que el Movimiento País no debe gobernar en el 2017. Esa es mi opinión sobre lo que inmediato. El lenguaje creo que hay que cambiarlo, es decir, no podemos seguir encasillados en pro Correa o anti Correa, pero es que eso me parece desde el punto de vista no debe semántico ser el límite. horroroso. Es decir, ¿por qué? Contra las ideas, sí, pero ¿por qué contra un personaje? ¿Por qué a favor de un personaje? ¿Por qué lo endiosan o por qué lo vuelven demonio? No. Simplemente hay que decir, es que es un fenómeno populista, sí, en el que tú no alcanzas a entender, y usted se pregunta aquí también, ¿cómo es que nuestra colectividad no reacciona ante... Mira, alguna vez conversaba con los taxistas que tienen sabiduría en algunas cosas. Me decía, a mí la política me importa muy poco. Yo solamente sin haber estudiado, ni siquiera en el colegio, dice capital y trabajo, es todo lo que yo sé. Si tengo capital, puedo comprar el taxi. Y si trabajo, puedo mantener el taxi y luego renovar el taxi. Capital y trabajo, y dejen, eso me dicen, de inventar teorías, que no sé qué, que la revolución y la revolución del siglo XXI, bueno, vendrá el siglo XXII, y no. Y eso no te cambia absolutamente nada. Es decir, tú tienes que trabajar y punto, y necesitas oportunidades para trabajar. O sea, la política no te va a solucionar los problemas. El trabajo, el capital, la educación, eso es lo que te va a solucionar los problemas, más que la política. Ahora, si ves la política como un negocio, mejor dejemos eso para otro día. No podemos hablar Gracias, de eso. Fernando. María Paula, Gracias, Gonzalo. Qué placer, gracias. Fernando. Señoras y señores, Gilmar Gutiérrez denuncia irregularidades en el padrón electoral. Dice que por lo menos 3 millones de electores, de los cuales creo que serán unos 10 de buen ejemplo, ¿no? Dice que tiene 150 años cada elector. Deben haber participado desde hace 150 años.